Nadie en la sala sabía quién era realmente la joven de mirada firme, hasta que la bofetada resonó y el juez se puso de pie con un rugido que heló la sangre de todos. La sala del tribunal estaba tan silenciosa que hasta el sonido del aire acondicionado parecía demasiado fuerte. Los bancos de madera brillaban bajo la luz blanca y cada persona que esperaba el inicio del juicio murmuraba con la ansiedad de quien intuye que está a punto de presenciar algo grande, sucio, irreparable. Valeria cruzó la puerta con paso lento, sin prisa, como si dominara cada sombra de ese lugar. Llevaba un traje gris claro y el cabello recogido como si quisiera dejar claro que aquello no era un espectáculo, era una declaración. Su rostro era sereno, pero su mirada parecía haber visto guerra. No la de armas, sino la de traiciones, humillaciones, noches enteras llorando sin sonido. La guerra de un matrimonio que había sido su jaula. Daniel estaba sentado en la primera fila, acompañado por su madre, Patricia. Él se retorcía las manos con nerviosismo, ella, en cambio, tenía la postura rígida y el mentón tan alto que parecía que oliera mierda en el aire. Era el tipo de mujer que entraba a un lugar creyendo que todo le pertenecía, la sala, el abogado, el juez, el resultado. Y por años había tenido razón. Cuando Patricia vio a Valeria acercarse, se levantó como una fiera que lleva demasiado tiempo contenida. «Mírame a la cara, maldita hipócrita», soltó, sin importarle que la sala ya estaba llena. Varias cabezas se giraron. El juez aún no había entrado, lo que parecía darle a Patricia la excusa perfecta para liberar la rabia que llevaba guardada. Valeria respiró despacio, pero no respondió. Esa calma irritó más a su exsuegra. «Vienes aquí fingiendo que eres una víctima», continuó ella, avanzando con pasos torpes de furia. «Después de todo lo que te dimos. Después de cómo mi hijo te mantuvo, te cuidó, te levantó de la miseria». La palabra, miseria, cayó como un veneno espeso. Valeria sintió el estómago retorcerse, pero mantuvo la espalda recta. No iba a darle a Patricia ese placer. No hoy. Daniel intentó sujetar a su madre. «Mamá, basta. Cállate», Patricia lo empujó. «Tú no hables. Ella te dejó hecho polvo. Esa mujer es una carga». La gente comenzaba a murmurar, algunos avergonzados, otros expectantes. Había ojos brillando de morbo, otros, de incomodidad. Pero nadie se atrevió a detener a Patricia. Estaban acostumbrados cuando esa mujer explotaba, era mejor apartarse. Valeria dio un paso hacia su mesa y entonces ocurrió. Un sonido cortante, rápido, humillante. ¡Zas! La mano de Patricia cruzó el aire con una precisión inquietante y chocó contra la mejilla de Valeria. El golpe resonó como una explosión. Una mujer en el fondo soltó un grito ahogado. Un hombre murmuró, «Dios mío». Daniel se puso tan pálido que parecía enfermo. Pero Valeria no se movió. Solo parpadeó. Mantuvo la mirada en algún punto del vacío como si no quisiera darle a Patricia el gusto de verla quebrarse. Algo en esa frialdad hizo que varios asistentes se quedaran paralizados. No era la reacción sumisa que Patricia esperaba. Era otra cosa, una amenaza silenciosa. «Eso es lo que mereces», escupió Patricia. «Por humillar a mi hijo. Por arruinar nuestro nombre. Por mentirle al juez. Por mentirme a mí. Eres». Un golpe retumbó, no otra bofetada. El mazo del juez. Orden en la sala, tronó una voz. Todos se giraron de inmediato. El juez había entrado sin que nadie lo notara. Era un hombre de porte imponente, canas perfectamente peinadas y unos ojos oscuros que parecían analizar cada detalle sin perder nada. Pero había algo distinto esta vez. Su rostro no era neutro como siempre. No era la máscara de piedra que usaba frente a cientos de casos al año. No, había furia. Una furia tan personal que heló la sangre de la sala entera. Patricia retrocedió un paso instintivamente. El juez bajó el mazo con fuerza, respirando con el pecho agitado, como si tuviera que contener algo que estaba por desbordarse. «Usted ha perdido completamente el control, señora», dijo, cada palabra cargada de hielo. Patricia, por primera vez, pareció dudar. «Señor juez, esa mujer», interrumpió él con una voz que ya no era solo la de un juez, sino la de un hombre herido, «tiene más derecho que usted a estar en esta sala». Daniel tragó saliva. Parecía no entender nada. Valeria seguía inmóvil, pero su respiración se había agitado. Sabía que este momento llegaría.
Temía que ocurriera, pero también sabía que su padre había esperado demasiado tiempo para callar. Un murmullo se apoderó del público. «La conoce. ¿Cómo? ¿Qué está pasando?». El juez respiró hondo, intentando recuperar la compostura. Solo lo logró a medias. Se puso de pie, miró a Patricia directamente a los ojos. «La señora Valeria Mendoza», pronunció con voz firme, «es mi hija». El silencio cayó como un terremoto. Una mujer soltó un grito de sorpresa. El abogado de Daniel dejó caer su carpeta. Patricia abrió la boca sin poder pronunciar una palabra. Daniel se desplomó en su asiento, incapaz de procesarlo. Valeria cerró brevemente los ojos. Era verdad, era público, era irreversible. Patricia balbuceó algo, pero no salió sonido. Sus labios temblaban, su arrogancia, su seguridad, su dominio, todo se quebraba en pedazos. El juez no había terminado. «Y le advierto», continuó con una autoridad que nadie en la sala había escuchado jamás, «que si vuelve a agredirla, verbal o físicamente, la haré arrestar en este mismo lugar». Un temblor recorrió la sala. La historia acababa de dar un giro que nadie, excepto 2 personas, conocía. Y solo uno de ellos sabía que lo peor aún estaba por llegar. Porque Patricia creía que la bofetada era lo más humillante. Pero no tenía idea de lo que Valeria y su padre estaban a punto de revelar. Desde ese momento, el tribunal dejó de ser un simple proceso de divorcio. Se convirtió en un campo de batalla. Y Valeria, por primera vez en años, tenía el poder. Pero ni ella sabía que el enemigo más peligroso aún no había mostrado su cara. El día que Valeria desapareció, todos pensaron que había huido del escándalo. Lo que nadie imaginó era que había reunido pruebas capaces de destruir a una familia entera. El impacto de la revelación en la sala aún vibraba en el aire. La gente seguía girando la cabeza entre Valeria, el juez y Patricia, incapaces de asimilar que aquella mujer a la que acababan de abofetear era nada menos que la hija del hombre más temido y respetado del tribunal. Incluso Daniel parecía confundido, como si recién entendiera que todo lo que creía controlar se había convertido en un monstruo que ahora lo rodeaba, listo para devorarlo. El juez respiró hondo mientras ajustaba sus lentes. Estaba furioso, sí, pero también estaba herido. Por 3 años había seguido el protocolo, la ley, las normas que le impedían intervenir en el matrimonio de su propia hija. Y ella, joven y terca, había desaparecido sin dejar rastro, negándose a responder sus llamadas, sus mensajes, sus cartas. Ahora entendía por qué. Valeria dio un paso hacia la mesa central. Su rostro seguía marcado por el golpe, pero su postura era firme. Se escuchó un susurro nervioso en la sala mientras un asistente colocaba 3 carpetas gruesas sobre la mesa. El sonido de los documentos al caer hizo temblar a Daniel. Patricia, que al principio se había quedado paralizada, recuperó un poco de voz. «Esto es una farsa», dijo, aunque su voz ya no sonaba tan segura. «Un abuso de poder. Usted está usando su puesto para proteger a esa mujer». El juez golpeó el mazo. «Cuide sus palabras, señora», advirtió. «Aquí la única persona que ha cometido abuso es usted». Valeria habló por primera vez desde la bofetada. «No se trata de protegerme», dijo, sin elevar la voz. «Se trata de mostrar la verdad». Daniel abrió la primera carpeta con manos temblorosas. Lo que vio lo dejó sin aire. Movimientos bancarios que no recordaba haber autorizado. Contratos manipulados. Copias de su firma en documentos que jamás había leído. Fotografías de reuniones clandestinas con un hombre que él juraba nunca haber visto. «¿Qué es esto?», susurró, con el rostro blanco como el papel. Valeria lo miró fijamente. «Cuando desaparecí, fue porque comprendí que no podía luchar contra ustedes sin pruebas. Cada vez que hablaba, cada vez que intentaba defenderme, ustedes manipulaban algo más. Me hacían ver inestable, mentían a mi familia, me quitaban dinero, falsificaban mi firma, me encerraban emocionalmente, y cuando intenté denunciar, tu madre estaba siempre allí para torcerlo todo». Patricia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Valeria continuó. «Así que me fui, sin decirle a nadie dónde. Sin teléfono, sin redes, sin rumbo. Un año entero moviéndome entre ciudades, reuniendo cada prueba, hablando con la gente a la que ustedes creían haber comprado. Y guardando todo donde no podían destruirlo». La sala contuvo la respiración. Daniel intentó recuperar la compostura. «Valeria, por favor, esto parece exagerado. Seguro hay un malentendido. Yo
Yo jamás te habría hecho daño. Ella arqueó una ceja. ¿Tú no? Preguntó. Mira la carpeta 2. Él obedeció. Dentro había audios, mensajes de voz, conversaciones donde escuchaba su propia voz diciendo cosas que él no recordaba haber dicho. Pero estaban allí claras. Planeando con Patricia quitarle todo a Valeria. Burlándose de ella. Llamándola estorbo. Daniel negó con la cabeza una y otra vez. Esto está manipulado, alguien quiere destruirme. Alguien sí, replicó Valeria. Tú mismo. Patricia golpeó la mesa con la mano abierta. Basta ya, todo esto es una trampa elaborada. Tú eres una mentirosa, una manipuladora, una oportunista. Nada de esto es real. Valeria se inclinó levemente hacia ella. ¿La carpeta 3, señora? Preguntó con calma peligrosa. Tal vez quiera verla antes de seguir insultándome. Patricia, temblando, abrió la carpeta. Sus ojos se llenaron de terror. Ahí estaban sus propias palabras. Videos, grabaciones, conversaciones donde ella amenazaba a Valeria. Donde confesaba haber pagado para alterar documentos. Donde admitía haber destruido informes médicos de Valeria cuando ésta fue al hospital con ansiedad severa y dolor en el pecho. Yo, Patricia balbuceó, yo no, eso no, no puede. Valeria respiró hondo. Lo dijiste tú, susurró. El juez levantó una mano y el asistente encendió la pantalla del tribunal. Las luces bajaron. Se hizo un silencio tan absoluto que parecía que el aire mismo se había detenido. El vídeo comenzó. Patricia aparecía en la pantalla golpeando una puerta. «Abre, estúpida», gritaba. «No vas a salir de esta casa hasta que firmes lo que diga». La imagen cambió. Daniel estaba sentado en su despacho con una pluma en la mano. «Si ella desaparece unos días, nadie lo notará», decía en tono frío. «Luego decimos que tuvo un brote, que está inestable, todos lo creerán». Un murmullo horrorizado recorrió la sala. Daniel se levantó bruscamente. «Eso no es verdad, no recuerdo haber dicho eso. Tiene que estar editado». Pero el juez ya había recibido un informe pericial, las grabaciones eran auténticas. Todas. El siguiente vídeo estaba a punto de reproducirse cuando la pantalla titubeó. Se escuchó un sonido extraño como interferencia. El técnico intentó ajustarlo, pero la imagen cambió por sí sola. Apareció un hombre con una cicatriz en la mejilla, con ojos duros, vivo, hablando directamente a la cámara. Y en la sala varias personas se llevaron las manos a la boca. Otros dieron un paso atrás. Patricia cayó en su asiento. Daniel dejó caer los papeles de su mano. Valeria se quedó imperturbable, pero su respiración se aceleró. Porque ese hombre no debía estar ahí. No debía estar vivo. Y sin embargo, lo estaba. «Si están viendo esto», dijo el hombre en el vídeo, «es porque intentaron destruir a Valeria. Y porque yo ya no estoy para detenerlos». La sala se hundió en un silencio mortal. Y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que venía después. La verdad final cayó como un trueno. Alguien había estado manipulando a todos desde las sombras y su regreso cambiaría cada destino en esa sala. La imagen del hombre en la pantalla seguía congelada unos segundos como si incluso la tecnología necesitara un instante para procesar su presencia. Nadie respiraba. Ni los asistentes del juez, ni los abogados, ni los guardias. Todos estaban tensos como si el más mínimo movimiento pudiera provocar un derrumbe. Samuel Rojas, el socio desaparecido. El hombre al que Daniel y Patricia habían acusado de un fraude que ellos mismos habían orquestado. Oficialmente, Samuel había muerto en un accidente automovilístico hacía medio año. Pero Valeria sabía la verdad. Sabía que él no había muerto, pero no sabía si volvería a aparecer. No sabía si sobreviviría, y ahora estaba ahí, mirándolos desde una grabación que era más peligrosa que cualquier bala. El vídeo volvió a moverse. «Si este archivo se está reproduciendo», comenzó Samuel con una voz grave, controlada, pero rota por dentro, «significa que yo ya no pude detenerlos. Y que Valeria está a punto de enfrentar a los mismos monstruos que me quisieron enterrar». Daniel se llevó una mano al rostro. Tenía los ojos tan abiertos que parecía en shock. Patricia empezó a temblar, no de miedo todavía, sino de rabia. Ella siempre había creído que controlaba la historia, que podía moldearla a su conveniencia. Pero Samuel era la grieta en su mundo perfecto, la sombra que había intentado borrar sin éxito.
En la pantalla, Samuel continuó. No fui el único al que intentaron culpar. Lo hicieron conmigo, con empleados, con socios menores, con todos los que alguna vez escucharon los gritos detrás de las paredes de esa casa. Con todos los que vieron cómo Patricia y Daniel construían una imagen de familia perfecta mientras destruían a Valeria desde adentro. Un murmullo estalló en la sala. Era como ver una bomba explotar en cámara lenta. Me negué a seguir participando, prosiguió Samuel. Les dije que no falsificaría ni un documento más. Les dije que no iba a permitir que dejaran a Valeria sin nada. Y 2 días después, intentaron matarme. Gasas, gritos apagados. Una mujer en la audiencia dejó caer su bolso. Daniel se levantó bruscamente. Ese hombre miente, gritó, desesperado, no tiene pruebas. Nunca intentamos matarlo. Nosotros solo. Pero no pudo terminar su frase. Porque Samuel, en la pantalla, sonrió. Una sonrisa amarga, helada, de alguien que ya no teme a nada. Ustedes lo planearon, dijo. Sé que fue Patricia quien hizo la llamada. Sé que fue Daniel quien entregó mi ubicación. Sé que fue su abogado quien pagó para que declararan mi accidente como inevitable. Patricia perdió el control. No, eso es mentira. Esto es una manipulación, un montaje. Valeria lo hizo. Ella y ese hombre están confabulados contra nosotros. El juez golpeó el mazo con tanta fuerza que vibró la mesa. Silencio en la sala, pero Patricia ya estaba fuera de sí. La mujer que siempre había usado su voz como un arma ahora gritaba como si intentara ahuyentar a un fantasma. Él debía estar muerto. Muerto. Tú lo dijiste, Daniel. Dijiste que se encargarían de que no volviera jamás. Dijiste. La sala entera contuvo la respiración. El juez cerró los ojos. Guardias avanzaron. Daniel retrocedió varios pasos balbuceando. Mamá, cállate. Pero ya era tarde. Patricia había confesado más de lo que cualquiera podía haber imaginado. Sus palabras eran una daga, una que había apuñalado su propia defensa. En la pantalla, Samuel continuó mientras la sala intentaba recuperar el control. Si desaparezco, decía, sepan que la última cosa que hice en vida fue dejar pruebas de todo lo que ellos hicieron. Pruebas que he entregado a un contacto seguro, que solo las revelará si Valeria está en peligro. El juez inclinó la cabeza. Sabía lo que venía antes de que Samuel lo dijera. Esa persona, Samuel respiró hondo, es un amigo de la familia Mendoza. Un hombre recto, un juez, y confío en que sabrá qué hacer. La cámara se acercó, enfocando la cicatriz de Samuel. Juez Mendoza, si está viendo esto, cuide a su hija. Lo intentaron destruir a usted también. No les tenga miedo. La pantalla se apagó. Silencio total. El juez levantó la vista lentamente, sus ojos llenos de una mezcla explosiva de tristeza y furia. Ya no era el juez neutral. Ya no era el padre impotente. Era un hombre al que habían traicionado y utilizado. Un hombre listo para ejecutar justicia sin un gramo de duda. La puerta del tribunal se abrió. Un guardia anunció: «Señor juez, acabamos de recibir un aviso. El testigo Samuel Rojas está aquí. Con escolta. Con vida». Patricia gritó como si la estuvieran quemando viva. Daniel se desplomó en su asiento. Valeria sintió que las piernas le temblaban. Porque aunque ella sabía que Samuel podría aparecer, jamás imaginó verlo entrar caminando con los ojos clavados directamente en los de Patricia. Y entonces, ahí estaba. Samuel cruzó la puerta con paso firme, su camisa aún arrugada, la sangre seca en la ceja, el rostro cansado. Pero estaba vivo, estaba real, era la verdad encarnada. La sala se puso de pie como si hubiera entrado una figura mítica. Samuel se detuvo frente a Valeria. Sus ojos, duros para el mundo, se suavizaron. «Te dije que no iba a dejar que te destruyeran», susurró. Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No lloraba desde hacía meses, pero una lágrima se deslizó sin que pudiera detenerla. «Estás vivo», murmuró ella. «Por poco», respondió Samuel. «Pero no pensé morirme sin terminar lo que empezamos». El juez hizo una señal. «Guardias, procedan». 12 oficiales avanzaron y rodearon a Daniel y Patricia. No había gritos ahora, no había insultos, solo el sonido metálico de las esposas cerrándose. Patricia, derrotada, miró a Valeria con un odio que ya no significaba nada. Daniel lloraba sin sonido como un niño que por primera vez descubre que el mundo no gira a su favor.
El juez se acercó a Valeria y le apoyó una mano en el hombro. Lo lograste, susurró. Lo que ellos te hicieron terminará hoy. Valeria cerró los ojos un instante. Por primera vez en años, estaba en paz. Samuel entrelazó su mano con la de ella. Ahora sí, dijo él, en voz baja como si fuera un pacto. Todo puede comenzar de nuevo. Y mientras Patricia y Daniel eran escoltados fuera del tribunal, humillados, derrotados, sin poder ni máscaras. Valeria entendió algo. No era una víctima. Nunca más. Era la mujer que derribó a sus verdugos. La hija que recuperó a su padre. La aliada de un hombre que regresó de entre las sombras para protegerla. Era el comienzo de su libertad. Y también de su justicia.